Yo creo que el mejor homenaje que yo le puedo hacer a Bondone es, por cierto, venir a Belleville, a su colegio de abogados que él presidió, y a hablar desde la convicción y desde la legalidad. Creo que esto es lo que Bondone hubiese querido y creo que es lo que Bondone que realmente refleja su pensamiento. Él fue una víctima del terrorismo de Estado, pero no se quedó con esa tristeza o ese rencor de haber sido víctima. Esto es lo que siempre me impresionó de Bondone. Es como si su sufrimiento y el dolor que padeció lo hubiese enaltecido y lo hubiese obligado a decir, esto no se debe repetir. Vega opinó después que en la política de derechos humanos del gobierno nacional hay luces y sombras. Por lo pronto, tiene luces y sombras. ¿Cuáles son las luces? Obviamente que el gobierno de Kirchner logró impulsar causas de derechos humanos que estaban paralizadas judicialmente en Argentina. Esto sucedió a partir del 2003. Recordemos que hasta el 2002 teníamos una corte que era llamada Corte de los Milagros, presidida por el doctor Nazareno, y creo que lo que hizo el presidente Kirchner estuvo muy bien. Pero ¿cuáles son las sombras? El haber ocultado la historia, el haber ocultado que el verdadero origen en la democracia de los derechos humanos está en el juicio a las juntas, realizado con absoluta legalidad por la digna Cámara de Capital Federal. El haber ocultado hechos que eran de enorme importancia, como por ejemplo que el caso Córdoba, que generó toda la legalidad reparatoria de violaciones a derechos humanos, fue el que primero llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y que fue en donde se parió toda la legalidad reparatoria por violaciones a derechos humanos, la primera en Argentina. Todos esos hechos que obviamente no fueron conquistas del kirchnerismo, fueron ocultados. Entonces, así como digo que las luces son el haber impulsado fuertemente todos los juicios penales por la verdad histórica que estaban paralizados, el kirchnerismo también terminó usando la bandera de los derechos humanos como un instrumento formidable de acumulación de poder político y, lo que es más grave, como un instrumento de descalificación del adversario político. Esto se ve con toda claridad en el mundo de ustedes, sobre todo en el periodismo, donde hay sectores del periodismo llamado militante que no tienen el menor problema en descalificar, en denunciar, en denigrar a compañeros periodistas con razones bastante frágiles. El letrado disertante dijo luego que los derechos humanos están íntimamente vinculados con la corrupción. Es íntima la vinculación porque convengamos de que ya llevamos 30 años de democracia y la gente está un poco cansada de decir los derechos humanos, cárcel a Menéndez, condena a Videla, no. En una democracia activa como la nuestra, los derechos humanos ya tienen que transitar por otros andariveles. Tenemos la obligación de operativizar, por ejemplo, los derechos económicos sociales. Por ejemplo, instalar el tema de la lucha contra la corrupción desde el campo de los derechos humanos. Y vamos a la pregunta suya. ¿Dónde está el punto de contacto? En 3 artículos de la Convención Americana. En el artículo 24, que es el que obliga al Estado argentino a garantizarle al ciudadano igualdad ante la ley. La corrupción es una desigualdad manifiesta ante la ley. ¿Por qué? Porque en Argentina no hay ningún acto de corrupción que tenga castigo legal. Eso quiebra el derecho de igualdad ante la ley que tenemos nosotros. El segundo artículo, ese es el 24, el segundo, derecho humano que viola la impunidad de la corrupción,
son los derechos políticos y sociales del artículo 23. ¿Por qué? Porque si bien los derechos humanos garantizan al ciudadano argentino el libre ejercicio de su voluntad en el proceso electoral, la corrupción ensucia ese derecho. Y el tercer derecho que la impunidad de la corrupción viola son los derechos económicos sociales. El Estado argentino está obligado a generar progresividad en el cumplimiento de esos derechos económicos sociales, educación, techo digno, salud, y todo eso está impactado por la corrupción, porque no puede hablarse con seriedad en un país de inclusión social con altos niveles de corrupción, por la simple razón de que la corrupción es un delito del poder, siempre. Yo no conozco ningún acto de corrupción que beneficie al pobre.